Buen día a todos, es un gusto saludarlos nuevamente y hoy vamos a iniciar con un nuevo tema de lo que hemos venido eh, revisando durante las últimas semanas. Todo lo que hemos revisado en las últimas semanas nos va a servir para poder comprender los siguientes temas que vamos a ver en las próximas semanas. Y hoy quiero iniciar platicando un poco sobre la limonada y es porque quiero hacerles una analogía y que ustedes sepan cuál es la importancia de hacer investigación en medicina y por qué nosotros la realizamos. Entonces, esta idea me surgió porque un día llegó mi hijo pequeño y me llevó una hoja de una tarea que debía hacer para el colegio. Y en esta hoja pues mencionaba, el título era el método científico. ¿Cuál era la tarea? Pues simplemente preparar limonada de distintas formas. ¿Y esto por qué? Porque entonces querían experimentar cómo sabía esa limonada dependiendo de la forma de preparación. Hoy nosotros, adultos, sabemos que si yo hago una limonada con la receta número uno, en donde yo voy a poner un vaso de agua, 2 gotas de limón y 2 cucharadas de azúcar, aquí seguramente vamos a tener agua azucarada y no vas a ver mucho a limón. Si yo preparo una limonada con la receta número 2, donde yo en un vaso de agua pongo 2 limones y 5 granos de azúcar, probablemente voy a tener una bebida muy ácida, con mucho sabor a limón. Ahora, nosotros sabemos que para que una limonada sepa a limonada como la tomamos, tenemos distintas recetas, pero no es ninguna de estas dos. ¿Por qué? Porque ya lo hemos experimentado. Probablemente todos en algún momento tratamos de hacer limonada o algún otro tipo de bebida. Las primeras veces poníamos mucho azúcar y muy poco limón. Otras veces poníamos mucho limón y muy poca azúcar hasta que encontrábamos nuestra receta. Y eso es parte de la experiencia que nosotros tenemos que vivir. Es parte de la vida y es lo que hacemos nosotros como parte de la investigación y el método científico. Muchas veces, lastimosamente, no podemos eh, tener la razón al 100% y hacemos mucho ensayo y error en nuestra carrera, pero nos basamos en los tratamientos, en las experiencias que otros ya han tenido. Entonces, probablemente yo voy a preguntar a mis padres o voy a preguntar a algún familiar cuál es la receta que ellos utilizan para limonada para que a mí me quede igual o mejor. Y entonces yo voy a consultar, incluso puedo ir a ver algunos videos a YouTube, a TikTok, etcétera, de cómo preparar la limonada. Pero finalmente yo me voy a quedar con la receta que a mí mejor me parezca y con la que yo me siento más cómodo de realizar y tomar mi limonada. Y es lo que pasa también en medicina. Cuando yo doy un tratamiento, yo me voy a dar cuenta que hay distintos tratamientos, hay distintas estrategias para yo poder abordar a un paciente, pero yo me voy a basar en la experiencia, en la evidencia y en lo que a mí me ha resultado en las experiencias. Y es por eso que entonces el tema del día de hoy es específicamente el método científico y medicina basada en la evidencia. No voy a profundizar mucho en la parte del método científico porque es algo que se ha revisado durante los años anteriores y me voy a enfocar un poco más en la parte de medicina basada en la evidencia. Pero es necesario recordar algunos conceptos del método científico para que puedan ustedes entender lo que es medicina basada en la evidencia. Si nosotros empecemos con una frase que pues a mí me gustó en el momento de estar realizando la presentación, de Mario Bunge, que dice que el mundo del hombre contemporáneo se funda sobre los resultados de la ciencia. El dato reemplaza al mito, la teoría a la fantasía y la predicción a la profecía. Eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos investigación y medicina basada en la evidencia. Tenemos datos para reemplazar
lo que creíamos, tenemos teorías o llegamos a conclusiones teóricas y ya no para reemplazar eso que pensábamos también que podía pasar. Y con estos datos hacemos predicción. ¿Se recuerdan que los últimos temas en donde veíamos las medidas de riesgo, hablábamos de que nos ayudaban a predecir y a tener un mejor diagnóstico? Y es por esto, ¿verdad? Entonces, vamos a adentrarnos en el tema. Y primero, o la primera pregunta que les hago a ustedes, ¿por qué quisieran investigar o por qué investigan? ¿Por qué nosotros somos investigadores también en medicina? Y entonces tenemos algunos datos que nosotros podemos tener como ideas de qué o para qué investigamos en el momento. En primer lugar, hablamos de que nosotros estamos todo el tiempo como seres humanos, somos curiosos y queremos conocer muchas más cosas. Entonces, esa generación de conocimiento nuevo que nosotros producimos a través del método científico lo utilizamos para identificar y controlar los problemas en salud, si lo enfocamos específicamente en el área de salud. Pero, por ejemplo, cuando éramos niños y queríamos explorar, siempre nos dijeron, no toques esto porque te puedes quemar, pero nunca supimos qué era quemarse hasta que lo comprobamos, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que hacemos en nuestra vida rutinaria también, investigar. Para identificar y comprender los problemas del campo, yo puedo ver un problema en el campo con mis pacientes en el hospital, en el área rural, pero no lo comprendo completamente. Entonces yo tengo que hacer una investigación para poder comprender qué es lo que está pasando e identificar en algún momento esos factores que pueden llevar a esos problemas. Para desarrollar tecnologías de salud y orientarlas o acelerarlas. ¿Verdad? El desarrollo de tecnologías, cuando hablamos de tecnologías en salud, estamos hablando de medicamentos, dispositivos, nuevos programas de salud y nuevas técnicas quirúrgicas, etcétera. Entonces, también la investigación me va a servir para poder desarrollar estas tecnologías y acelerarlas como nos pasó con la pandemia del COVID. ¿Qué necesitábamos? Acelerar la producción de la vacuna. Por lo tanto, la investigación nos ayudó a poder acelerar estas tecnologías. También podemos nosotros ver que esos problemas en el campo, cuando hablo del campo es cuando salimos a investigar, ¿verdad? Puede ser de que tengamos problemas de mucho tiempo, y entonces nosotros querramos evaluar qué tipo de intervenciones podemos tomar, ¿verdad? Se nos vino la pandemia de COVID y en base a investigación tuve que determinar o tuvimos que determinar qué intervenciones íbamos a tener, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber también que como parte del equipo de salud, todos los cuidados que nosotros tenemos para poder mantener y recuperar la salud depende de la habilidad para tomar decisiones basadas en la evidencia científica actualizada. Y esta es un término que vamos a escuchar durante estos temas que vamos a revisar. ¿Cómo adquirimos nosotros el conocimiento? Hay distintas vías de adquirir el conocimiento. Por tradición, por autoridad, por intuición, ensayo y error y razonamiento lógico o que hablamos del pensamiento deductivo e inductivo. Cuando hablamos de tradición es por cultura, ¿verdad? Lo que nos van enseñando nuestros padres, nuestras familias, nuestros abuelos, lo que ellos nos van enseñando, nosotros lo vamos replicando y ahí vamos adquiriendo conocimiento. En el hospital, muchas veces, si yo escojo hacer una residencia o una especialidad en el Hospital Roosevelt, ellos tienen una escuela para dar medicina interna. El San Juan de Dios tiene otro tipo de escuela. El Hospital Militar tiene otro tipo de escuela y así todos los hospitales a nivel mundial. Y eso es por tradición, ¿verdad? Ellos enseñan medicina interna de distintas formas, aunque la base es la misma, pero la metodología va a ser distinta. Entonces, por tradición, se sabe que también medicina se aprende mucho por la experiencia que han tenido nuestros colegas que ya tienen algunos años de experiencia en el campo. Por autoridad, muchas veces nos imponen el conocimiento y esto es cuando vamos a las escuelas, ¿verdad? Y a los colegios. Generalmente nos imponen el conocimiento, sabemos que es para nuestro bien, pero nos imponen
muchos temas que tenemos que aprender, aunque después no los pongamos en práctica muy frecuentemente. Por intuición, muchas veces también, ya que hemos tenido algunas experiencias, ¿verdad? Y esto va muy de la mano con el ensayo y el error. Cuando ya tenemos muchas experiencias, pues nosotros ya podemos generar un conocimiento porque intuimos que pueda suceder algo, ¿verdad? Por ejemplo, el ensayo y el error, que es lo que muchas veces hacemos, ¿verdad? Aquí el ejemplo que les explicaba también de quemarse, ¿verdad? De sentir la sensación de quemarse hasta que no la practicamos, ¿verdad? No la sentimos. Muchas veces también con los pacientes damos un tratamiento y muchas veces no le funciona como nosotros creíamos que le podía funcionar, entonces cambiamos el medicamento, ¿verdad? Ensayo y error. Y nos pasa mucho en enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, la hipertensión arterial. Es un arte manejar la hipertensión arterial. Tenemos una gran cantidad de medicamentos para manejar la hipertensión arterial, pero muchas veces yo voy a la evidencia y por la experiencia que tengo decido iniciar un calcio antagonista, pero yo vi que ese paciente no le fue bien, entonces no, mejor se lo voy a cambiar a un ARA2. Y así sucesivamente hasta que vemos de que hay un medicamento de que sí realmente le controla la presión y con eso se queda. Eso es ensayo y error. Y el razonamiento lógico, deductivo, inductivo, esto ya es la parte de la investigación. ¿Verdad? Entonces aquí es donde nosotros hacemos inferencia estadística y podemos generalizar datos, entonces ya vamos teniendo datos de que yo puedo generalizar a toda la población o de esa parte general llevarlo a lo más particular, pero aquí ya entra análisis de datos y la investigación per se. Entonces estas son las formas como nosotros podemos adquirir conocimiento en algún momento. Cuando hablamos de un concepto específico, si ustedes quieren un concepto y vamos al diccionario, pues vamos a encontrar que cuando hablamos de método, hablamos de que es el modo ordenado de proceder para llegar a un resultado o un fin determinado, especialmente para descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos. ¿Yo por qué investigo? Porque quiero saber la verdad de algo. Quiero conocer por qué está pasando algo. Esa es la verdad de ese problema, pero yo tengo que tener un sistema, en caso de investigación es un protocolo en donde yo voy a realizar la investigación para ir a descubrir esa verdad. Y le llamamos método porque es un proceso ordenado, ¿verdad? Es como lo llevamos. Aquí hay algunas premisas de cómo nosotros utilizamos o cómo podemos diferenciar el conocimiento científico del conocimiento común. Si ustedes en la parte de arriba van a ver cómo el método científico se define también, que es lo que acabamos nosotros de mencionar, pero en las partes de abajo ustedes pueden ver cómo hay diferencias entre el conocimiento científico y el conocimiento común. Mencionemos algunas. El conocimiento científico es puramente objetivo. Yo tengo los datos, los analizo, los estoy viendo y eso es con lo que yo llego a la verdad. El conocimiento común no, es subjetivo. Yo creo que puede pasar algo. Yo puedo decir, por ejemplo, de si me paso el semáforo en rojo, puede ser de que tenga un accidente, pero eso es subjetivo, puede ser de que sí pase o no pase, ¿verdad? El objetivo sería entonces yo me pasé el semáforo y me chocaron, ¿verdad? Lo estoy viendo. Entonces, esa es la gran diferencia. El método científico responde al cómo y al por qué, y el conocimiento común solo al cómo, ¿verdad? Aquí buscamos cómo pasó y por qué pasó. Aquí solo en el común es suficientemente con el cómo. El método científico es muy preciso y el conocimiento común es exacto. ¿Por qué es preciso? Porque nosotros llevamos una metodología, por eso es método, ¿verdad? Por eso es lo que lo hace preciso. El conocimiento común no necesita una metodología para poder dar una conclusión. Utilizamos lenguaje técnico, un lenguaje universal también en el método científico, está basado en la comprobación y es predictivo. El conocimiento común tiene un lenguaje coloquial, no siempre vamos a utilizar el mismo lenguaje en todos los países, se basa solo en las creencias o en las experiencias sin necesidad de hacer una investigación, revisión de literatura, etcétera, solo con las creencias
y lo vamos adquiriendo al azar, ¿verdad? Yo no hice, por ejemplo, regresemos al ejemplo de cuando yo sentí la sensación de quemar. ¿Verdad? Yo no hice todo un método científico para poder llegar a poner la mano en el fuego o en algo caliente y sentir que me queme, ¿verdad? Sino que simplemente a mí me dijeron por experiencia, ¿verdad? Que eso yo no lo tocara porque me iba a quemar, pero si yo no lo experimentaba, yo no sabía que era quemarse. Entonces, al azar, en algún momento puede ser de que yo haya llegado, haya tocado algo caliente y ahora ya sé que es quemarse. ¿Verdad? Ahora el método científico hubiese tenido que ser todo un protocolo para poder llegar a tocar algo caliente y sentir qué es lo que yo voy a qué es esa sensación de quemarse. La llamada, vemos aquí la rueda de Wallace, ¿verdad? La llamada rueda de Wallace que pues nos representa este modelo científico del conocimiento, en donde yo voy a observar, ¿verdad? Voy a recoger datos, voy a tratar de interpretar esos datos, generalizar mis datos, ya genero yo un pensamiento inductivo, eso me va a generar una teoría que la teoría también yo tengo que evaluarla, voy a deducir después de la teoría, yo ya puedo hacer deducciones, puedo hacer algunas hipótesis, yo también operacionalizo algunos conceptos y finalmente vuelvo a recoger los datos. Vamos a ver que el método científico es de yo hacer una investigación, buscar un tema, hacer ciertos pasos dependiendo del método, llegar a una conclusión y luego cuestionarme esa conclusión para poder iniciar nuevamente. Y esto es lo que nos dice la rueda de Wallace. Y vamos a ver entonces que hay dos pilares fundamentales del método científico, la reproducibilidad y la refutabilidad. Cuando yo hablo de reproducibilidad, quiere decir de que yo puedo reproducir esos datos. Cuando hablamos de una investigación, y esto lo van a ver mucho más sólido en sus clases de investigación y cuando estén en la parte de la tesis, eh, mis estudios deben poder reproducirse. Si yo quiero hacer este estudio en otra población, yo lo puedo reproducir y puedo, siempre y cuando esa población tenga pues las mismas características y sea homogénea con la que yo estoy haciendo el estudio. Entonces los datos van a o tendrían que salir muy parecidos dependiendo de la población a la que yo esté investigando, pero esa es reproducibilidad, que yo puedo reproducir. Irrefutabilidad es de que yo puedo tener una discusión sobre sobre esas conclusiones, puedo refutar esas conclusiones de algún un colega que hizo una investigación, pero yo no estoy de acuerdo con los datos que tiene, porque todos tenemos pensamientos distintos, entonces yo puedo generar una discusión a partir de eso y generar una nueva investigación a partir de las conclusiones que se llegaron en esa otra investigación. Por eso es de que es circular. Yo termino de hacer una investigación, pero probablemente alguien más se va a preguntar algo sobre esa investigación y va a iniciar una nueva investigación. Entonces, dos pilares fundamentales, reproducibilidad y refutabilidad. Como todo método, hay distintas etapas y en el método científico no es la excepción. Cuando hablamos de las etapas, aquí ustedes pueden ver que se divide en cuatro etapas. Van a encontrar en la teoría o en los libros distintas etapas. No precisamente este es el gran esquema, pero este es como el general. En la etapa uno nosotros hacemos la observación y esta es la definición y el planteamiento del problema. Yo vi un problema, vi que algo estaba pasando y quiero investigar, pero ¿de dónde encontré esa idea? De la observación. Luego yo planteo mi problema. Yo busco datos para darle soporte a por qué es un problema lo que yo estoy evidenciando. Luego yo puedo hacer una hipótesis, esto ya es la segunda etapa, que son los supuestos contrastables, en donde yo pienso o tengo alguna idea de por qué está pasando ese problema y es lo que yo quiero ir a investigar. Es lo que quiero confirmar si es por lo que yo pienso que se está dando o no. Entonces ahí es donde genera una hipótesis. Luego hay una tercera etapa que es de la experimentación y el control de las variables, que nosotros le llamamos en investigación, que ya es la recolección de los datos, el análisis de los datos y la parte de, de los análisis estadísticos para yo poder comprobar esa hipótesis.
Si yo compruebo la hipótesis, entonces yo voy a generar una teoría, que es la cuarta etapa, que son las conclusiones, sería nuestro informe final de la tesis. Ahora, si yo no compruebo esta hipótesis, entonces vuelvo a formularme, puedo formularme otra y vuelvo a iniciar, ¿vale? Y así sucesivamente, esos serían los pasos del método científico. Y ya que vimos esta primera parte, en donde recordemos que el método científico entonces es un proceso, son pasos que nosotros debemos seguir para llegar a la verdad y que en el método científico lo utilizamos específicamente en salud y en ciencia, esto es para poder llegar y hablar un poco de medicina basada en la evidencia. Cuando yo hablo de medicina basada en la evidencia, vamos a ver las distintas definiciones, pero no hablamos no solo de esto, sino también de algunas otros tipos de medicina como la basada en la experiencia, ¿verdad? Cuando hablamos de basada en la experiencia, quiere decir de que yo aplico la medicina en base a la experiencia que yo he tenido o mis colegas han tenido y me han contado, ¿verdad? En algún momento hablábamos que lastimosamente en nuestro sistema de salud no tenemos acceso a todas las tecnologías de salud, todos los medicamentos, todos los procesos, todos los instrumentos, y entonces nos basamos en lo que existe en ese momento dentro del sistema de salud para brindarle la atención a nuestros pacientes. Esa es una medicina basada en la existencia, le llamamos nosotros. eh, um, es no es que exista esta terminología, nosotros la usamos en nuestro país porque lastimosamente así es como tratamos a nuestros pacientes. Yo doy el tratamiento el mejor que puedo con base a lo que tengo en el hospital, ¿verdad? O lo que tengo en el sistema de salud. Yo quisiera darle lo mejor, yo he estudiado para darle lo mejor a ese paciente, pero probablemente en el sistema de salud yo no lo voy a tener. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué existe en el sistema de salud? ¿Cuál es lo mejor que yo tengo? Y entonces con ese le doy tratamiento al paciente, ¿verdad? Entonces, hay medicina basada en casos, hay medicina basada en evidencia, que es la que vamos a revisar en este momento. Entonces, la medicina basada en la evidencia se refiere a un proceso sistemático de búsqueda, evaluación y uso de los hallazgos de la investigación biomédica como base esencial para la toma de decisiones en la práctica clínica. Es un proceso sistemático, o sea que lleva pasos en donde yo voy a buscar literatura, yo voy a evaluar esa literatura, esas investigaciones, esa experiencia que se ha tenido, esos hallazgos que se encontraron y yo con base a esos datos, entonces luego de analizarlos, yo voy a tomar una decisión para ponerlo en práctica. Cuando hablamos de la práctica clínica específicamente o medicina basada en la evidencia, hablamos de que integramos distintos puntos para yo poderla poner en práctica, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo la medicina basada en la evidencia que está en el centro está influida ¿por qué? Primero por la evidencia científica, todo lo que se ha publicado y cada día se publica mucho más. Entonces, yo voy a reunir la evidencia científica. Luego, la experiencia profesional, qué es lo que yo tengo de experiencia. Ustedes se van a dar cuenta que la primera vez que estén solos dando una consulta, lo primero que van a pensar de dar un tratamiento es lo que probablemente daban en el hospital, en sus rotaciones, o cuando estaban en la emergencia, o cuando estaban en la consulta externa. ¿Por qué? Porque esa es la poca experiencia que ustedes van a tener, pero tienen que tener suficiente evidencia científica, porque a eso se han dedicado, a estudiar, a leer, ¿verdad? Entonces, evidencia científica tienen que tener suficiente, la experiencia profesional probablemente de los servicios que han pasado, luego van a ustedes a evaluar los recursos disponibles, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo para poderle dar a esos pacientes? Y finalmente, la perspectiva del paciente. La perspectiva del paciente va a ser muy importante porque algunas veces, aunque yo le quiera dar lo mejor, el paciente decide que no quiere tomar eso, sino que quiere tomar algún otro medicamento. Puede ser por costos, puede ser por que ya probó una vez con ese medicamento y les diga a ustedes, no, ese ya no lo quiero,
etcétera, ¿verdad? Entonces, también tenemos, o también influye la perspectiva del paciente. Por eso es de que nosotros tenemos que conocer los distintos tratamientos para una sola patología, como la hipertensión arterial, les mencionaba, ¿verdad? En base a esa evidencia científica, a la experiencia y a los recursos que yo tengo, entonces le voy a proponer a mi paciente los distintos tratamientos, le digo los pro y los contra, les digo cuál sería el mejor, pero al final también tenemos que saber que el paciente toma una decisión y, decirle que el mejor tratamiento pudiese ser un ARA-2, pero si él no tiene acceso, pues entonces yo voy a tener que proponerle la segunda opción más accesible para él, ¿verdad? Entonces, la medicina basada en la evidencia es la integración de la mejor evidencia procedente de la investigación con la experiencia clínica y los valores del paciente, teniendo en cuenta el contexto de la limitación de los recursos disponibles. Esta es la definición de lo que ustedes ven en estos círculos de medicina basada en la evidencia y cómo se integra para poderla poner en práctica todos los días. ¿Cuáles serían esos pasos de la práctica de la medicina basada en la evidencia? Entonces, primero tengo que identificar, hay una parte que se llama identificar y sintetizar la evidencia. Entonces, yo necesito reconocer las necesidades de información y generar una pregunta clínica. Vamos a ver qué es esto de la pregunta. Luego yo voy a identificar de forma eficiente la evidencia disponible. Tengo que evaluar críticamente la evidencia en términos de calidad, relevancia y aplicabilidad práctica, ¿no? Por ejemplo, actualmente hay distintos tratamientos para el paciente que vive con obesidad. Entonces, tenemos suficiente evidencia científica contundente de distintos medicamentos que han funcionado para la pérdida de peso. Entonces, ¿la evidencia es de calidad? Sí. ¿Es de relevancia? Sí, porque actualmente tenemos una pandemia de sobrepeso y obesidad en el mundo. Entonces, sí es un tema de relevancia esos estudios son de relevancia. Ahora, para la aplicabilidad práctica, aquí cambia un poco, porque a pesar de que hay medicamentos muy buenos, hay algunos que no tenemos disponibles en nuestro país. Entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo yo disponible en el país para poder indicar esos medicamentos? ¿Verdad? Entonces, ¿qué aplicabilidad práctica yo le puedo dar también? Luego la aplicación práctica, ¿verdad? Aplicar esa evidencia integrado con la experiencia clínica y la perspectiva del paciente, es lo que hablábamos, ¿verdad? Y lo que les mencionaba. Bueno, ¿qué tengo yo en este momento? Y le ofrezco los distintos tratamientos al paciente y en conjunto decidimos cuál es la mejor alternativa. Y finalmente la evaluación del rendimiento, ¿verdad? Analizar el impacto de la aplicación de la evidencia sobre el proceso y los resultados de la atención del paciente. Eso quiere decir de que si yo lo que fui a leer, lo que fui a buscar, lo que yo sé, lo que yo experimento, se va a traducir en que voy a tener controlado a mi paciente que tiene hipertensión. Entonces, si yo lo tengo controlado es porque tomé una decisión de darle un medicamento que por experiencia ya lo he dado y que lo he dado en esa experiencia porque tiene suficiente evidencia científica que demuestra que es efectivo en esta patología. Esa es la evaluación del rendimiento. Entonces, como en resumen de lo que es la medicina basada en la medicina basada en la evidencia implica reconocer las necesidades de información. Yo tengo que ser muy objetivo de saber qué información necesito. Por ejemplo, ustedes ahora que empiezan el hospital van a necesitar ir a buscar mucha información porque hay muchas patologías que no las conocen al 100% o los tratamientos que se les dan. Entonces van a necesitar ir a buscar mucha información. Esa es la necesidad de información. Lastimosamente no podemos saber todo en esta vida y necesitamos ser muy autocríticos de qué sí necesitamos informarnos. Luego las convertimos en una pregunta clínica. Esa es la siguiente parte que vamos a ver. Localizamos las mejores evidencias científicas disponibles, evaluamos críticamente y aplicamos los resultados en la práctica clínica diaria. Ahora, hablaba de una pregunta clínica. ¿Por qué yo tengo que generar una pregunta? Y esto va muy de la mano con la investigación o cuando hacemos una tesis o alguna investigación en general. Yo veo un problema. ¿Verdad? Yo vi un problema, por ejemplo, que está aumentando la obesidad en nuestro país. Ese es el gran problema. Entonces,
Pero ¿de dónde me surgió esa idea? Es porque yo he visto en el día a día pacientes y que de cada 10 pacientes, 6 tienen sobrepeso o obesidad, o sea, es bastante alta la prevalencia. Y yo quiero saber por qué está pasando eso o yo quiero saber cuál es la prevalencia exacta. Entonces yo ya ahí voy desarrollando distintas preguntas, pero esas preguntas salen del día a día. Y aquí en este cuadrito ustedes pueden ver de dónde suelen surgir esas preguntas clínicas. Vamos a desarrollar algunas para que ustedes vean y que esto lo pueden aplicar también para su tema de tesis de investigación. Cuando ustedes vayan o tengan ya la necesidad de generar un tema de investigación, de pensar un tema en investigación, ¿de dónde van a surgir esos temas? De este cuadrito también, como lo estamos viendo. Entonces, ¿de dónde pueden surgir esas preguntas? De los hallazgos clínicos. Era como cuando recopilamos e interpretamos correctamente los datos de la anamnesis y de la exploración física. Puede ser de que yo tenga distintos pacientes y he visto que tienen, por ejemplo, que vienen con fiebre y todos vienen de una misma región, ¿verdad? En la anamnesis. Entonces yo digo, bueno, entonces esta región puede ser de que haya algo y por eso están viniendo con fiebre desde ahí, ¿verdad? Entonces son hallazgos clínicos. De etiología o riesgo, ¿verdad? Para identificar factores de riesgo, de dónde vienen, si son hombres o mujeres, qué edades tienen, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo, en dónde se encontraban, etcétera? Las manifestaciones clínicas de la enfermedad, nosotros podemos saber por literatura cuáles son las manifestaciones de una enfermedad, pero muchas veces eh, cambia de paciente a paciente. Entonces nos podemos preguntar por qué de un paciente a otro cambia, por qué está cambiando. Los diagnósticos diferenciales, las pruebas diagnósticas, y aquí es muy importante con los laboratorios, los rayos X de imágenes, etcétera, estar siempre viendo los laboratorios, porque hay algunos laboratorios que cambian en los pacientes. Aunque tengan la misma patología, pueden cambiar algunos parámetros del laboratorio, entonces siempre estar observando esos laboratorios. Era el pronóstico, el tratamiento, y aquí en el tratamiento nos hacemos muchas preguntas porque en base al perfil del paciente, yo qué tratamiento le podría dar, ¿verdad? ¿Será que el mismo medicamento le tiene la misma efectividad en todos los pacientes que viven con obesidad? Si tengo 5 medicamentos para tratar la obesidad, cada uno de distinto mecanismo de acción, entonces probablemente a cada uno de los pacientes tenga yo que perfilarlos para determinar cuál es la mejor alternativa para ellos. Entonces ahí me hago yo esas preguntas, ¿cuáles serán mejores para este tipo de paciente? Nuevamente para la prevención, la experiencia de significado y para mejorar. Yo quiero mejorar la práctica clínica, yo quiero mejorar el sistema de salud, etcétera. Y de ahí, entonces, en el día a día es de donde nos sale en esas preguntas y que yo quiero ir a investigar y tener más información. ¿Y qué tipos de preguntas me puedo yo hacer? Por ejemplo, preguntas de fondo, ya que hay algunos ejemplos. ¿Verdad? Cuando hablo de una pregunta de fondo es que se refiere a conocimientos generales acerca de un trastorno, prueba o tratamiento y que va a tener dos componentes esenciales. Un pronombre interrogativo, ¿verdad? ¿Quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué? Y un verbo. ¿Dónde, dónde va a actuar? ¿Verdad? Cuándo va a actuar, cómo va a actuar, por qué los medicamentos. Y luego un trastorno, ¿verdad? Una prueba, tratamiento u otro aspecto de la asistencia sanitaria. ¿Quiénes se van a ver beneficiados o quiénes se beneficiarán del tratamiento para obesidad y sobrepeso? ¿Verdad? Entonces, esos son los dos componentes que tienen, ¿verdad? ¿Por qué mecanismo produce derrames pleurales la insuficiencia cardíaca? ¿Qué provoca la gripe porcina? Entonces, el qué, el por qué, el verbo, ¿verdad? ¿Qué provoca? ¿Qué produce? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a generar esa pregunta. Tenemos preguntas de en primer plano y cuando hablamos de primer plano, nosotros tenemos una técnica o una metodología que se llama preguntas pico, en donde tiene que cumplir con 4 componentes esenciales. En primer lugar, la P es de la paciente, la población, la situación o el problema. La I es de intervención, de exposición, prueba o algún otro agente. La C es de comparación de una intervención, de la exposición, la prueba, etcétera, ¿verdad? Si procede. Y finalmente los outcomes, que es la O, que son los desenlaces clínicos de interés.
como por ejemplo en algún momento el tiempo si procede. Ahora, aquí el desenlace, hablamos de si se mejoró o no se mejoró, si funcionó la técnica o no funcionó la técnica. Veamos este ejemplo. Dice, en adultos con insuficiencia cardíaca y función sistólica reducida, la implantación de un dispositivo electrónico de resincronización cardíaca añadido al tratamiento habitual reduciría la morbilidad o la mortalidad a lo largo de 3 o 5 años en un grado suficiente como para compensar los posibles efectos perjudiciales y el costo. Desglosemos cada una de estas partes. Primero está el paciente, la población, que tiene que ser muy específica, ¿verdad? Entonces, la población, adultos con insuficiencia cardíaca y función sistólica reducida, ¿verdad? De luego está la intervención. La implantación de un dispositivo electrónico de resincronización cardíaca añadida a su tratamiento habitual. Esa es la intervención. Puede ser una exposición que yo los exponga a algún medicamento o algún tratamiento, ¿verdad? Y luego viene la pregunta, ¿verdad? La comparación de una intervención reduciría la morbilidad o la mortalidad. Esto es lo que se está buscando, los outcomes, si va a reducir la morbilidad o la mortalidad en suficiente como para compensar los posibles efectos perjudiciales y de costo, ¿verdad? Entonces, la P son los pacientes, en este caso de insuficiencia cardíaca, la I es la intervención, implantar ese dispositivo, la comparación de la intervención, ¿verdad? También añadido a ese tratamiento habitual y los outcomes, que son los desenlaces que buscamos, reducir la morbilidad o la mortalidad. Ahora, aquí habla del tiempo. Algunos incluyen el tiempo dentro de los outcomes y algunos otros generan en lugar de la pregunta pico de cuatro componentes, abren un quinto más y le agregan la T. Entonces sería picot. Y la T es el tiempo. Entonces, en este caso, el tiempo sería de 3 a 5 años. Entonces, ustedes siempre tienen que hacerle esta pregunta lo más clara, comprensible posible y lo más completa, llenando estos componentes, para que entonces cuando ustedes hagan la búsqueda de la literatura, no encuentren o no vayan a encontrar muchos documentos que no les va a servir para tener la información. ¿Para qué me sirve a mí tener una buena pregunta o bien formulada esta pregunta? Con los distintos componentes es para yo encontrar la evidencia científica lo antes posible, lo más rápido posible y lo más exacto posible. Entonces, aquí tenemos esa metodología PICO para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo se trabaja y yo le agregué la T porque eso es lo del tiempo, para que les hablaba, les explicaba hace un momento. Entonces, la P es del paciente o el problema de salud que me va a guiar para formular esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podría describir a un grupo de pacientes similares al mío? ¿Verdad? Esa es para guiarnos. Y entonces vamos a tener un ejemplo en los sujetos diabéticos tipo 2, ¿verdad? Entonces ya tengo pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2. Esa es mi población. La intervención del estudio, ¿qué intervención principal, ya sea tratamiento, posible causa, prueba diagnóstica, factor pronóstico? Yo estoy considerando evaluar. Aquí, en sujetos diabéticos tipo 2, la administración de antiagregantes plaquetarios, yo quiero agregar a este tratamiento o utilizar en estos pacientes antiagregantes plaquetarios. Esa es la intervención. Luego, la intervención, pero de comparación, por eso es la C de comparación, ¿verdad? ¿Cuál es la principal alternativa para comparar en relación con los no administrados? O no administrárselos. Entonces, tengo dos grupos, pacientes que son diabéticos tipo 2 que a uno les quiero agregar a su tratamiento antiagregantes plaquetarios y a otros no se los voy a agregar. Esa es la comparación. Y finalmente, como la variable de resultado, ¿verdad? ¿Qué deseo conseguir o qué resultados yo espero o pretendo tener? Puede disminuir el riesgo de mortalidad y morbilidad cardiovascular. Entonces, unamos toda la pregunta. En los sujetos diabéticos tipo 2, la administración de antiagregantes plaquetarios en relación con los que con no administrarlos disminuye el riesgo de mortalidad y morbilidad cardiovascular. Eso es lo que queremos ver. En pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, si yo le agrego un antiagregante plaquetario, va a tener
o va a disminuir ese riesgo de mortalidad en comparación a los que no le agrego? ¿Sí o no? Y entonces yo ya puedo llevar esta pregunta a los buscadores o a los motores de búsqueda para poder buscar la evidencia suficiente sobre la utilización de antiagregantes plaquetarios en los diabéticos tipo 2 y ver si hay alguna evidencia que nos diga que sí hay disminución del riesgo o de o de la morbilidad cardiovascular también. Aquí podríamos agregarle en el tiempo, ¿verdad? En los sujetos diabéticos tipo 2, la administración de antiagregantes plaquetarios en relación con no administrarlos disminuye el riesgo de mortalidad y morbilidad en 5 años, o en 3 años, o en 10 años. Entonces ya le agregamos el tiempo. Y esta es la forma de cómo ustedes se deben de preguntar y que esto les va a servir mucho también para cuando hagan su tema de tesis. ¿Dónde podemos buscar la evidencia? Hay muchos lugares. Aquí solo nos ponen algunos o algunos recursos, pero específicamente de libros, de textos clínicos. Si nosotros vamos a buscar de revistas científicas y de publicaciones, podemos encontrar muchos más journals. Pero aquí solo hay algunos como Dynamed, UpToDate, que es uno de los que más utilizamos, Microdex, Best Practice, Essential Evidence Plus, etcétera. Entonces, yo les recomiendo siempre utilizar Dynamed, es muy bueno, el UpToDate, que son los que más utilizamos, Medscape, que es otro también que se utiliza de referencia, ¿verdad? Como para poder ustedes empezar a hacer búsquedas de evidencia científica en algún momento. Ahora, hablamos de evidencia científica. Ya hablamos en este momento de cómo yo genero mi pregunta. Entonces, cuando yo voy a buscar la evidencia, también hay distintos niveles y calidad de evidencia que yo puedo utilizar. Pero ¿para qué yo utilizo esta evidencia? ¿O cómo yo la voy a clasificar? Por ejemplo, yo tengo algunos estudios muy pequeños, yo puedo tener estudios pequeños que me van a servir solo para generar alguna sinopsis o algunos resúmenes para yo tener propios para poder revisar. ¿Verdad? Luego están las revisiones sistémicas o sistemáticas, en donde ya hay un procedimiento donde se buscaron esos estudios, varios estudios al mismo tiempo con la misma metodología, se evaluaron y entonces yo ya puedo generar opiniones incluso con bases estadísticas. Luego esto me va a servir para yo generar algunas directrices, por ejemplo, algún tipo de protocolo que yo pueda utilizar para dar tratamiento. Luego pasamos a que estos, si vamos subiendo de grado, pues vamos a tener que ya podemos hacer estos resúmenes sintetizados. Ya para mi práctica clínica, yo puedo tener mis propios protocolos en la práctica clínica y luego yo ya puedo generar sistemas. Por ejemplo, el protocolo que se utiliza para mortalidad materna o atención materno-fetal a nivel nacional, ¿verdad? Eso ya después de revisar mucho la evidencia se implementó en un sistema que es el sistema de salud a nivel nacional. Pero ¿qué es lo que más nos va a interesar a nosotros en cuanto a la evidencia? Es la calidad de la evidencia que nosotros vamos a utilizar. No es lo mismo utilizar un estudio de casos y controles que una revisión sistemática para yo tomar una decisión. Ustedes se van a dar cuenta que en esta pirámide, que también la revisábamos en una de las clases anteriores, vemos cómo a más alto está la pirámide, pues hay mejor calidad de evidencia y entre más bajo está en la pirámide hay menor calidad de evidencia. Yo les hacía un ejemplo si no mal recuerdo, del cáncer de oreja derecha, ¿verdad? Entonces, yo inicié con una serie de casos clínicos, presentando que tenía esos casos. Luego hice un estudio de casos y controles como para evidenciar qué factores de riesgo podrían llevarme a tener ese cáncer de oreja. Luego yo hice un estudio de corte para seguir a esos pacientes y ver cuántos desarrollaron cáncer de oreja y a qué estuvieron expuestos para determinar también si había algún factor de riesgo. Luego yo ya me di cuenta cuáles son los factores, ya vi cuánta prevalencia hay, cuánta incidencia hay, y ahora lo que hago es un ensayo controlado pero no aleatorizado. Esto es para empezar a dar algún tipo de tratamiento. No aleatorizado, entonces se recuerdan que le llamábamos a los estudios pseudoexperimentales porque no lo aleatorizábamos.
luego un ensayo clínico aleatorizado para determinar la eficacia del tratamiento y luego una revisión sistémica. ¿Qué es la revisión sistémica? La revisión sistemática o sistémica es que yo voy a ir a buscar distintos ensayos clínicos o distintos ensayos controlados no aleatorizados o distintos estudios de corte sobre ese mismo tema que yo estoy revisando y voy a hacer un resumen de todos esos estudios y voy a publicar mi propio estudio, pero haciendo un resumen de los que ya tengo, ¿verdad? Entonces, hay 10 estudios o publicaciones sobre cáncer de oreja derecha. Entonces, yo voy a ir a analizar los 10 que tengo y voy a hacer mi propio artículo, pero con los datos de esos estudios que ya fueron publicados. Pueden ser revisiones sistemáticas o pueden ser finalmente metaanálisis, que un metaanálisis es que yo voy a reunir esos 10 estudios y con los datos que tengo le voy a hacer un análisis estadístico y al final entonces mi artículo va a tener no solo el resumen de todos esos estudios, sino que conclusiones basadas en análisis estadísticos de los datos de esos estudios también. Eso es un metaanálisis. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que buscar o cuáles serán mis mejores evidencias para yo dar un tratamiento? El ensayo clínico no aleatorizado y la revisión sistémica. Estos dos son los que con los que yo me debería de basar para dar tratamiento a mis pacientes. Ya cuando yo reviso estos dos son los que tienen mejor calidad de evidencia, por lo tanto, así va a ser la calidad que yo también puedo dar. Entonces, ¿cómo yo voy a adquirir las distintas evidencias? Pues yo genero mi problema clínico, ya lo tengo, cuál es mi problema, lo defino, genero una pregunta, voy a seleccionar el recurso más probable, artículos científicos, libros, etcétera. Diseño una estrategia de búsqueda, yo tengo que saber si solo voy a buscar en internet o si voy a buscar en la biblioteca, a dónde voy a ir yo a buscar. Ya tengo que buscar esos artículos, ¿verdad? Resumo la evidencia y yo lo aplico a la evidencia en mi práctica clínica diaria. Ahora, al momento de resumir la evidencia, puede ser de que haya un escaso rendimiento, ¿verdad? Entonces puede ser de que no encuentre mucha evidencia sobre el problema que yo estoy buscando. Entonces tengo que buscar un grupo, un segundo grupo muy parecido, ¿verdad? Entonces ahora no tengo mucho de cáncer de oreja derecha, pero tengo un poco más de cáncer de oreja izquierda. Entonces tengo otro grupo muy parecido. Diseño otra vez la búsqueda, resumo la evidencia, entonces ya la aplico también. Entonces eso es como debiésemos nosotros generar los pasos para poder generar este tipo de evidencia. ¿Para qué me va a servir entonces buscar tanta evidencia o este tipo de evidencia? Yo busco la mejor evidencia científica disponible, que pueden ser los ensayos clínicos aleatorizados o algunas otras fuentes de evidencia como ya vimos que son los estudios sistemáticos, verá la evidencia sistemática. Luego de esto, veo los efectos que puede tener a nivel sanitario, ya para el momento de ponerlos en práctica. Y aquí entra otra vez todo este juego de la medicina basada en la evidencia. Aquellos círculos que vimos hace unas diapositivas, veo cuál es mi experiencia profesional, veo qué recursos disponibles tengo, veo las necesidades y las preferencias de las opiniones de mi paciente. Junto con la mejor evidencia, yo tomo una decisión para dar el tratamiento. Eso es medicina basada en la evidencia. Ir a buscar los mejores recursos de evidencia científica, unirlo a mi experiencia profesional, ver los recursos disponibles, conversar con el paciente y tomar la decisión del tratamiento o del mejor tratamiento que se alinee hacia él. Eso es al final medicina basada en la evidencia. Y vamos a ir cerrando con que no solo lo que vimos en la pirámide es como la pirámide de jerarquía de calidad, pero hay distintas clasificaciones de niveles de evidencia clínica y también los grados de recomendación. Cuando hablo de grados de recomendación, quiere decir de que ustedes cuando estudien, cuando pasen ya en el hospital y cuando vayan ustedes evaluando a los distintos pacientes, se van a dar cuenta que a nivel internacional hay guías de sugerencias de tratamientos que son muy famosas y que generalmente utilizamos nosotros para poder dar el tratamiento a nuestros pacientes. Entonces,
Por ejemplo, las guías europeas de cardiología, ¿verdad? Entonces hablan de cómo tratar patologías cardíacas. Entonces ellos realizan esas guías y las realizan con evidencia científica, ciertos artículos que se han publicado, de experiencias, y entonces ellos mencionan qué nivel de evidencia clínica van a tener estos artículos que utilizaron para poder generar esas guías. Y ellos, con base a esa experiencia, entonces van a dar recomendaciones de qué tratamiento utilizar, pero el grado de recomendación también va ligado a la calidad de la evidencia que tiene. Y vamos a ver unos ejemplos para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, esto de los grados de la clasificación, pues inició hace muchos años con una metodología china, donde se generaba un orden jerárquico al final de todos estos estudios para determinar cuáles eran los de mejor calidad y tomar decisiones basadas en esos mejores estudios, ¿verdad? Quienes tenían mejores protocolos, y por eso es de que el ensayo clínico aleatorizado es el que tiene una mejor calidad porque tiene un protocolo del que no se puede salir, tiene menos sesgos que si yo hago, por ejemplo, un estudio de prevalencia, ¿verdad? Que me sirve para determinar cuántos pacientes hay, sí, pero que no me va a dar más de eso. No puedo ya dar un tratamiento en base a prevalencias, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, es por eso de que el ensayo clínico aleatorizado es el mejor. Luego, ya en los años 90, pues empieza en Canadá, ya se empieza a trabajar la parte o la denominación de medicina basada en la evidencia o la medicina basada en pruebas. La medicina basada en pruebas es como medicina basada en la experiencia también. Ahora iban haciendo ensayo y error. Y finalmente, pues hay estos niveles o grados de evidencia clínica, pues son un sistema jerarquizado basado en las pruebas o en los estudios de investigación que nos ayudan a nosotros como médicos a valorar la fortaleza o solidez de la evidencia asociada a los resultados obtenidos en una estrategia terapéutica. Entonces, estos grados nos van a servir a nosotros para tomar decisiones, para dar tratamientos. Hay distintos grados, ¿verdad? Vamos a ver distintas clasificaciones también, en donde pues nos van a dar esta, este grado y esta calidad. Y para saber nosotros, también tenemos que saber clasificarlos y saber frente a qué estamos y qué nivel de evidencia puede tener. Entonces, aquí ven ustedes, tomamos este cuadrito de un artículo en donde hay distintas propuestas de jerarquización, ¿verdad? De evidencias científicas. Entonces están las de Sackett, están las de Oxford, están las Sain, están las NICE, están la metodología Gray también, que no aparece aquí, eh, pero cada una de ellas nos ayuda para jerarquizar dependiendo del diseño de esos estudios. Por ejemplo, si yo tengo un estudio para tratamiento, o donde hablan de tratamiento, yo para poder jerarquizarlas puedo utilizar Sackett, la Sign o NICE, ¿verdad? Si yo veo un estudio de prevención, pues puedo utilizar Sackett, la CTPF, etcétera. Si es de teología, si es de daño, si es de pronóstico, si es de diagnóstico, prevalencia o económicos. Pues hay distintos objetivos y así es como lo vamos a utilizar. Si ustedes se dan cuenta en tratamiento y diagnóstico, que es la que más utilizamos, está Sackett, que es donde utilizamos casi en todos los objetivos, o las de Oxford, que se pueden utilizar en todos los objetivos de los distintos estudios. Estos son los grados de recomendación. Esto es para que ustedes tengan la idea de cuál que es un grado de recomendación. Entonces, cuando yo genero una guía, o de una sugerencia de tratamientos como estas guías europeas de cardiología, que cómo tratar a los pacientes con patologías cardíacas. Entonces ellos sugieren, ¿verdad? Hacen guías de recomendación. Y esta es de la Canadian Task Force. Entonces aquí habla de que un grado de recomendación A quiere decir de que existe una buena evidencia para recomendación de la intervención clínica de prevención. Un ejemplo, y sigamos con hipertensión arterial. Sí, a mí me parece que los ARA2, dentro de esta guía me recomiendan los ARA2 para los pacientes que tienen hipertensión arterial y síndrome metabólico. Entonces, los ARA2
tienen mucha evidencia de que en estos pacientes funcionan muy bien. Entonces, me van a decir que el ARA2 es un grado de recomendación A. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de evidencia que recomienda utilizar los ARA2 en pacientes hipertensos y que tienen síndrome metabólico. ¿Qué pasaría si fuera B? Quiere decir que existe una moderada evidencia para recomendar la intervención clínica. Hay evidencia, pero todavía no es la suficiente como para yo poderle dar un grado A, donde sí definitivamente ese tratamiento le voy a dar a esos pacientes. Pero el B no es que sea malo, ¿verdad? Y no es que no le vaya a dar el tratamiento, sino que simplemente se cree que le falta unos pocos estudios más. La C, cuando la evidencia disponible es conflictiva y no permite hacer recomendaciones a favor o en contra de la intervención. Por ejemplo, utilizar un calcioantagonista en estos pacientes hipertensos y que tienen síndrome metabólico. No puede ser de que les funcione o puede ser de que no les funcione. Entonces, le doy grado C porque realmente no sé si le va a funcionar o no. Se lo puede dar, sí, pero no tenemos la evidencia suficiente para decir si le va a funcionar o no le va a funcionar. Grado D, que existe una moderada evidencia para recomendar en contra de la intervención clínica, o sea que no se le debería de dar. Grado E, que existe una buena evidencia para recomendar en contra de la intervención, ¿verdad? Existe una buena, aquí es moderada, aquí es buena. Entonces aquí, a pesar de que ellos no lo recomiendan, hay muy poca evidencia para no recomendar. Aquí ellos saben de que la evidencia es buena para no recomendarla y la I, que existe evidencia insuficiente en cantidad y calidad para hacer una recomendación, ¿verdad? Pero hay algunos medicamentos que no tienen mucha o que han salido al mercado con ciertas indicaciones, pero al final eh, no tiene suficiente evidencia o no tiene evidencia solo en lo clínico, en la experiencia clínica, ¿verdad? Y eso nos ha pasado mucho con los medicamentos. Por ejemplo, hay un medicamento muy sencillo para la obesidad, que la indicación es diabetes mellitus tipo 2, pero también disminuye el peso. Entonces, al inicio no se tenía evidencia de ese medicamento en la pérdida de peso, pero con la experiencia se han dado cuenta que sí pierde peso, aunque la indicación es en diabéticos. Entonces, para diabéticos ese medicamento es una recomendación grado A, o sea, sí se puede utilizar para controlar diabetes mellitus, pero para pérdida de peso no tiene la indicación, entonces no hay evidencia que nos diga que va a perder peso o es muy poco, o es muy poca, pero puede utilizarlo en algún momento porque por la experiencia se ha visto de que sí bajan de peso esos pacientes. Entonces, esos son los grados de recomendación, pero también tenemos los niveles de evidencia y de interpretación de esos estudios. Para yo poder llegar a esas recomendaciones, entonces yo utilicé distintos estudios. Entonces, el nivel de estudio uno o de nivel de evidencia uno en cuanto a los niveles de interpretación para estos Canadian Task Force es que la evidencia es a partir de ensayos clínicos con asignación aleatoria. O sea que puede ser una recomendación grado A con nivel uno. Eso quiere decir de que hay una gran cantidad de evidencia y y que fue tomada a partir de ensayos clínicos aleatorizados. Y sabemos que este es el mejor, ¿verdad? Entonces, u- yo como médico voy a ir a buscar recomendaciones de tratamientos grado A1, ¿verdad? Que sería lo mejor. Luego tenemos el 2-1, el grado 2 generalmente lo dividen en 2 o en 3 incluso, dependiendo de la guía, que es la evidencia a partir de ensayos clínicos, pero que no son aleatorizados. El grado 2-2, que es evidencia a partir de estudios de cohortes y casos y controles. Si ustedes se dan cuenta, vamos bajando en la pirámide que vimos, ¿verdad? Entonces, preferiblemente realizados por más de un centro o grupo de investigación. El 2-3, evidencia a partir de comparaciones en el tiempo o entre sitios con o sin intervención. Y el 3, que solo es opinión basados en la experiencia clínica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el ideal para yo tomar? Todos los de evidencia a partir de ensayos clínicos aleatorizados. Esta es la guía de Sackett, de cómo clasifican según Sackett, ¿verdad? Entonces, la recomendación es A, es B, es C o es D. Y el nivel que acabamos de ver lo dividen en 1A, 1B,
2A, 2B, 3A, 3B, 4A y 5. Entonces veamos, vamos a desglosar solo uno de ellos, el A, el 1A, que sería como el ideal, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un estudio de terapia de prevención o teología y daño, yo tengo revisiones sistemáticas con homogeneidad y metaanálisis de ensayos clínicos. No nos quedamos en el nivel de ensayo clínico aleatorizado, sino que subimos uno más y es la revisión sistemática que veíamos en la pirámide. Si es 1B, entonces tengo ensayos clínicos individuales con intervalos de confianza estrechos, ¿verdad? Ensayos clínicos aleatorizados. Si es recomendación B, 2A, entonces sería una revisión sistémica con homogeneidad, o con homogeneidad, pero de estudios de cohortes, no de ensayos clínicos. Luego tenemos 2B, estudios de cohortes individuales con ensayos clínicos de baja calidad. La 3A son revisiones sistémicas como homogeneidad y de estudios de casos y controles, o sea, vamos bajando más. Luego el 3B es estudios de casos y controles. El 4 sería serie de casos, estudios de controles y de cohorte de mala calidad. Y finalmente el 5 es opinión de expertos. Entonces, si se dan cuenta, ustedes van bajando en esa pirámide que acabamos de ver. Entonces, así va bajando el grado de recomendación y también el nivel de evidencia. Y eso lo van a ver con cada uno de los distintos tipos de estudios. Y eso es de Sackett. Eh, am, Esto es como, esto es lo mismo, solo que más agrandado, por si ustedes lo quieren revisar un poco más, eh, más despacio. Y finalmente llegamos a las de Oxford, que son otras que utilizamos, ¿verdad? Y que se utilizan mucho en salud, y en donde ustedes pueden ver que está el grado de recomendación, el A, podemos ver el 1A, el 1B, es muy parecido. Voy a seguir para que ustedes vean, está el 2A, 2B, 2C, 3A, 3B. Termina en 4 y 5, solo que cambia 5 a C y a D, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a esto, voy a regresar aquí para que podamos ir desglosando cada uno. Entonces vemos que el 1A son revisiones sistémicas como homogeneidad de ensayos controlados con asignación aleatoria, ¿verdad? Esto cambiaba un poco con el anterior de Sackett que vimos. El 1B todavía es recomendación A, pero es 1A o 1B. Es ensayo clínico individual con intervalos de confianza estrechos. Seguimos al B, el 2A es revisiones sistémicas de estudios de cortes con homogeneidad, 2B estudios de cortes individuales, seguimiento inferior al 80%, que aquí también incluye ensayos clínicos de baja calidad. Esto quiere decir de que a los individuos se les dio el seguimiento, pero no al 100% a todos, ¿verdad? Sino que tiene que ser como mínimo, perdón, como mínimo debería ser 80% para subir, pero aquí en el 2B es menos del 80%. En el 2C, estudios ecológicos o resultados de salud. El 3A, revisiones sistémicas de estudios de casos y controles. El 3B, estudios de casos individuales. El C, serie de casos. Y el 5, opinión de expertos nuevamente, ¿verdad? Entonces, así van disminuyendo los distintos grados de evidencia. Y aquí ven ustedes cómo se interpreta ya en la guía. Esta es la guía del manejo de síndrome coronario agudo, que les mencionaba también de la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, ellos hacen recomendaciones clase 1, clase 2, clase 2A, clase 2B y clase 3. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? La clase 1, que la evidencia o el acuerdo que tienen entre los expertos es benéfico, se puede utilizar y es efectivo, ¿verdad? Entonces ellos lo ponen en verde. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que aparece en verde está recomendado o está indicado. Luego está la clase 2 cuando ya hay algunos conflictos en la evidencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el 2A tiene un peso de la evidencia que puede ser, que generalmente no es no nos ayuda mucho, pero sí tiene eficacia, entonces lo pudiésemos considerar, ¿verdad? El clase 2B, que no lo podemos utilizar mucho, eh, que hay poca efectividad, pero la evidencia es muy poca. Entonces, pudiese considerarse. Y finalmente, clase 3, que la evidencia o ese consenso que tienen entre los expertos puede ser de que sea dañino para el paciente, entonces no lo recomienda, ¿verdad? Y es como ellos generan las recomendaciones.
Y finalmente, los niveles de evidencia. El nivel de evidencia A que ellos mencionan en sus guías quiere decir de que todas las sugerencias que den viene los datos de estudios múltiples, clínicos, randomizados o metaanálisis. El nivel de evidencia B, que todos los datos analizados vienen de ensayos clínicos controlados o que no han sido randomizados. Y el nivel C, que son opiniones son como consensos de opiniones, ¿verdad? Ellos llegan a una opinión en todos los expertos, a un consenso, con estudios muy pequeños, que son retrospectivos, y algunos registros. Entonces, ustedes van a la guía y les dicen, para el síndrome coronario agudo y el paciente que es hipertenso, se puede utilizar ARA2. Entonces, ellos les van a poner que esto es un nivel de recomendación clase uno con un nivel de evidencia nivel A, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir de que ellos sí lo recomiendan. ¿Y por qué lo recomiendan? Porque hay suficientes estudios clínicos randomizados o metaanálisis que se han estudiado y que indican que los arados en este tipo de pacientes pueden ser beneficiosos. Así es como utilizamos la evidencia clínica y para eso nos sirve. Ahí estaríamos terminando con la parte de medicina basada en la evidencia. Solo recordarles, van a tener en su portal un trabajo en equipo en donde qué es lo que necesito es de que vayan a hacer una pequeña investigación con respecto a esto de medicina basada en la evidencia. Hay una metodología que se llama GRADE. Entonces vamos a ir a investigar qué es la metodología GRADE y vamos a generar un trabajo de explicando esta metodología. La fecha de entrega ustedes la tendrán en el portal. Fue un gusto estar con ustedes nuevamente y nos seguimos escuchando en las próximas sesiones.